Madrid, tiene numerosas publicaciones de patrimonio arquitectónico y urbanístico, es un gran conocedor de la arquitectura rural, y todo eso a él le viene precisamente de mi relación con él, que es de su tío Efraín García Fernández, que ha fallecido, bueno, hace poco. Y digo esto porque mi relación con Asturias comenzó en mis trabajos de estudiante, en los trabajos de urbanismo que él hacía con la Diputación de Oviedo, por lo cual mi relación con José Luis, esta relación con José Luis, bueno, pues nos ofrece, aunque supongo que él siempre está dispuesto, pero bueno, a mí por lo menos me ha ofrecido más facilidad para poder acceder a él y que él pudiera estar con nosotros. Insisto que, bueno, que es uno de los grandes expertos españoles. Insisto también en que nosotros trataremos de tenerle en próximos futuros proyectos a nuestro lado como asesor y como colaborador. Y dicho esto, José Luis, muchas gracias por atendernos, bienvenido a Salas y bueno, y estamos aquí para lo que... Pues muy bien, muchas gracias. La verdad es que cuando comíamos recordaba, cuando hablaba de mi tío, mi padre, recordaba que seguramente en otro momento personal también a lo mejor hubiese estado aquí. Yo recuerdo, estaba comentando cuando comíamos, que en el primer gobierno del Principado me ofrecieron a venir a montar el urbanismo de Asturias. Mi tío estaba en la Diputación y dije, uy, también con temas de urbanismo, y dijo, uy, va a haber un problema de choque familiar y prefiero venir a Asturias a montar el urbanismo con mi tío en la Diputación. Bueno, son anécdotas personales, pero reflejan un poco parte de la trayectoria personal también, de alguna manera en los campos en los que hemos trabajado y de alguna manera la relación de mis mayores, por decirlo así, ¿no? En los cuales también nos hemos formado, no solo en las escuelas de arquitectura o en el campo, en otros terrenos, sino también a través de trabajar con mi padre y mi tío desde muy pequeño. Yo quería arrancar un poco la comunicación haciendo referencia a algo que va a ser constante en las comunicaciones, pero me parece importante. Cuando hablamos de arquitectura, de patrimonio urbanístico y arquitectónico rural, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando fundamentalmente, además, y permítame que les dé una cita histórica de los teóricos, además del 19 de la arquitectura, en los cuales la arquitectura o el patrimonio arquitectónico urbanístico no solo se entiende en relación a la propia edificación, sino que estamos hablando, desde ya el 19 y los arquitectos estamos hablando constantemente del concepto del territorio como arquitectura. Cuando William Morris, teórico de Arts and Crafts, habla de arquitectura, habla de las transformaciones y modificaciones realizadas sobre la superficie terrestre al servicio de las necesidades humanas. Es una definición del 19, de la segunda mitad del 19, pero está definiendo un poco lo que entendemos por arquitectura, lo que entendemos por patrimonio, lo que entendemos por territorio, paisaje y arquitectura. En realidad, cuando hablamos de arquitectura, estamos hablando de asentamientos estables o temporales, estamos hablando de organizaciones territoriales, estamos hablando incluso de los límites que se establecen para conformar espacios. Una tapia, una vegetación que permite delimitar ámbitos concretos territoriales como los que ustedes ven en estas imágenes. Ahí ven ustedes una villa y las aldeas, una villa galaica, Montañedo, ven ustedes una villa asturiana de montaña, incluso en morfologías que nos recuerdan a los asentamientos medievales casi congelados en el tiempo, y ven ustedes una población de verano, creada ya muy avanzado históricamente, estamos en el Valle del Pas y eso es un asentamiento de verano, con tipologías arquitectónicas generadas fundamentalmente a finales del 19. En esa morfología ven ustedes. Y ven ustedes cómo el pasiego ha ido modelando el territorio y ha ido conformando el espacio geográfico en este paisaje de hombre y vacas, como decía la última película de Gutiérrez Aragón. También, evidentemente, la casa es el corazón de esta arquitectura. Es evidentemente, pero la casa entendida como una unidad productiva, como una arquitectura y una unidad productiva con todas sus piezas. Y también, evidentemente, un conjunto de arquitecturas, y vamos a hacer un pequeño paseo por ellas para que vean ustedes que estas arquitecturas son parte de eso que estamos denominando como paisaje. Paisaje rural y paisaje cultural rural. Arquitecturas que tienen que ver con las actividades humanas, con la ganadería, ven ustedes ahí desde las cabañas de brañaseles, los invernales, las tenadas o tinadas o teinadas destinadas a ganado lanar, vinculadas a ganaderías, a las estructuras además territoriales históricas como son las vías pecuarias, la actividad de los palomares, ¿para qué hablar?
o la actividad de alguna manera humana vinculada a los almacenamientos de utilidades agrarias, pajares, paneras, hórreos, etcétera, etcétera. Y en el centro, la otra ganadería menor, que era la miel, importantísima. Hay en Albariza un elemento que protege precisamente las colmenas del ataque de los animales salvajes, del ataque. Y evidentemente un conjunto de arquitecturas que simplemente, para que vean ustedes imágenes de ellas. Todo esto en realidad, por sí solo, pieza a pieza, no significa gran cosa, pero todo unido, todo relacionado, todo asentado en el conjunto del territorio, con todas esas piezas, nos hace entender mejor cómo es el conjunto de la arquitectura. Tienen ustedes incluso un lagar aire libre de las Islas Canarias, o unas bodegas subterráneas, o incluso refugios. Los refugios en el ámbito de nuestra arquitectura son de diversa índole y naturaleza. Desde hechos para vigilar las viñas, un guardaviñas, hasta construcciones como las que ven ustedes de piedra en seca, de enorme dimensión. Ese bombo con 3 piezas concatenadas, con una planta inmensa de la zona de la Mancha Alta, o refugios de pastor en sus diversas morfologías, tanto estables como estantes, como permanentes, transhumantes, etc. Y también, evidentemente, arquitecturas que están relacionadas con todo tipo de actividades. El agua ha generado multitud de arquitecturas. Podríamos hacer una ponencia directamente hablando de esto. El agua para beber, el agua para lavar, el agua para mover ingenios, las estructuras territoriales del agua, los conjuntos históricos hidráulicos tan importantes que hay en España. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos simplemente. Las regueras como sistema mixto de localización, de traída y extracción de aguas. Las aceñas, molinos, ferrerías, molinos de azúcar, ingenios de azúcar, molinos de papel, molinos de mareas, batanes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un conjunto, de alguna manera, que ejemplifica cómo se ha usado el agua. Y el agua también en forma de hielo, y el agua también en forma de sales, y el agua también como generador y productor de otras artesanías, con el cuero, vegetales, etcétera, tenerías. Ahí ven ustedes incluso cómo se elaboran los mimbres o los espartos, o el agua de saneamiento, o el agua para mover minas, o el agua para trabajar, o el viento, que tienen ustedes todo tipo de arquitecturas vinculadas al viento, o la energía del fuego, que tienen ustedes multitud de ejemplos distintos, desde yeseras, caleras, hornos cerámicos, o incluso fabricadores o hornos que fabrican perfumes. Ahí tienen ustedes un ejemplo de un horno de lavanda, que también hay multitud de ejemplos diversos. O las arquitecturas de las instituciones, que también toman forma tradicional, algunas con carácter singularísimo. Ese ejemplo de arriba a la izquierda, ven ustedes que es uno de los primeros lugares que se conoce en el siglo IX como lugar de concejo, que es una de las mayores cuevas europeas que hay, Ojo Guareña. Y eso es la sala de concejo, que en el XIX se crea para seguir manteniendo la sala de concejo ahí, y el conjunto que hay religioso vinculado a ello. Instituciones como el concejo, como los pósitos, como el árbol del concejo, como el rollo de jurisdicción, los elementos que están vinculados también a las actividades lúdicas y deportivas, frontones, boleras, espacios de recreo, las actividades que están relacionadas con el alojamiento tradicional, ventas, mesones, posadas, las actividades que están relacionadas con la religión, la actividad religiosa, la institución de la parroquia, los santuarios y todos los tipos de elementos religiosos que tienen ustedes ahí, desde un humilladero, un vía crucis, un crucero, un cementerio, multitud de ejemplos diversos que, como ejemplo de estas conjuntos de arquitecturas. O las propias de las infraestructuras también, caminos, senderos, elementos de alguna manera que permiten salvar cauces de agua, desde pasaderas, pontones, los muelles, importantísimos también en la actividad naval o la actividad pesca, digamos de pesca. Ahí tenemos un ejemplo asturiano, además, prácticamente desaparecido, San Esteban de Pravia, esos atracaderos que permiten precisamente en la ría poder atracar las barcas, o las cetarias, o los elementos de límite que se usan para proteger los espacios, por ejemplo, de acumulación de paja en la zona central española, lo que son los almiares, o los elementos de creación de estructuras en el territorio español a través de los bancales, que los tenemos de norte a sur y de este a oeste por todos los lados, prácticamente es un ejemplo catalán, o los elementos de creación de límites, como por ejemplo son los elementos de tapias en su variedad múltiple. Ahí tienen ustedes incluso lo que se llama un sebe,
Un SEBE, saben ustedes que es el límite vegetal que desde época alto medieval está documentado, utilizado en todas las áreas de montañosas españolas. Tienen ustedes aquí un ejemplo, es un ejemplo leonés. Es decir, que en el conjunto de toda esta arquitectura, este conjunto de esta arquitectura es en realidad esto que vamos a denominar como patrimonio cultural rural, por decirlo así. Este conjunto, y no una pieza ni dos ni tres, este conjunto es lo que nos permite entender la multiplicidad de acción humana y la multiplicidad de generar elementos de arquitectura en relación a actividades tanto productivas, simbólicas, culturales, de relación, etc. Ahí tienen ustedes incluso pequeños ejemplos de utilización de elementos del común que habitualmente estaban en todas las aldeas y lugares, desde el horno comunal, el herradero. Ahí tienen ustedes un ejemplo de un herradero o un potro que utiliza los robles naturales para colocar el potro, o la fragua, o el afiladero, o algo tan habitual en nuestras zonas de montaña como eran los pozos para lobos o osos. Esto es un chorco para cazar los animales salvajes, que eran también muy dañinos en áreas de montaña españolas. ¿Qué ocurre con esta arquitectura? ¿Cuáles son los problemas que tiene hoy esta arquitectura? Les pongo 4 ejemplos para que vean ustedes lo que ocurre con ello hoy. Es decir, esta arquitectura tradicional, por decirlo así, que también ocurre también en las villas o en las cabeceras territoriales rurales, lo que nos ocurre es que las tipologías, el urbanismo, lo que ha ido generando son modelos que destruyen prácticamente esas estructuras. El ejemplo a la izquierda es un ejemplo que es además en el borde de un conjunto histórico, que es Ribadeo, para que vean ustedes lo que pasa con las casitas de una planta y lo que va ocurriendo. O el ejemplo de la derecha que tienen ustedes es de una aldea de 3 habitantes, donde de repente aparece un bloque de viviendas en una aldea leonesa. Y de repente hay que llamar al portero automático en una aldea que todo el mundo se conoce y entra. O los ejemplos de ocupación del espacio agrario por viviendas unifamiliares que tienen ustedes a la izquierda. Y son viviendas unifamiliares y parecen bloques de vivienda. O el ejemplo de la derecha de una casa carretera, que verán ustedes. La mitad de la casa se ha demolido y lo que se ha elevado de edificio. Es decir, aquí hay un problema también, evidentemente, de regulación urbanística y también, evidentemente, en muchos casos, de destrucción de elementos que incluso están protegidos. Simplemente modificando un perfil, modificando una cara a un edificio, añadiendo un cuerpo inadecuado con materiales inadecuados. El antes y después es evidente, como simplemente una pequeña transformación de la arquitectura hace que se transforme, que se cambie, que se modifique. Eso arriba, ese ejemplo que tienen ustedes, para que también tengan un dato, es una casa carretera, de carreteros. ¿Saben ustedes lo que son los carreteros en España, más o menos? La Hermandad de Carreteros y Trajineros del Reino, una estructura medieval tan importante como la Mesta, que se generó a partir de la producción maderera de ciertas áreas españolas. Importantísimo en la arquitectura, importantísimo en la arquitectura naval, importantísimo en la economía española y también en la arquitectura tradicional. Hay casas de esta gente que se dedicaba al transporte de larga distancia a nivel de todo el Estado. Bien, es simplemente para que vean ustedes que hay temas que a veces desconocemos bastante. ¿O qué ocurre con arquitecturas, por ejemplo, como las del barro, que está ocurriendo constantemente, como arquitecturas medievales o bajo medievales se modifican simplemente al cambiar el revoco de barro? O se le coloca una fábrica de ladrillo delante del tapial, simplemente por un problema de identidad. Es decir, que aquello es pobre y aunque el tapial hoy por hoy la gente piensa que aísla, le colocó el ladrillo. Claro, ¿cómo voy a dejar la casa de barro? ¿O qué va ocurriendo en las arquitecturas que ven ustedes que siguen siendo de barro, pero sin embargo se les coloca una fachada, una careta, un elemento distinto? Y frente además a modelos de tipo tradicional que hay de bastante riqueza, incluso expresiva. Esto es algo que es habitual, que es lo que está ocurriendo normalmente hoy. Incluso cuando cogemos arquitecturas que nos parecen tremendamente pobres, como las arquitecturas vegetales que están extendidas por todo nuestro territorio de norte a sur, vemos que hay 3 elementos o 3 dificultades fundamentales para rehabilitarlas o para, de alguna manera, recuperarlas. Y son tres elementos de base que se basan fundamentalmente en la formación y educación. Por un lado, hay una falta de identificación social de esta arquitectura. El habitante del mundo rural todavía sigue identificando en el conjunto del Estado, diría, salvo algunas excepciones locales, a esta arquitectura con un pasado de pobreza y dificultades que quiere olvidarse. No se considera como una base de su patrimonio, como una herencia cultural que necesita ser transmitida en modo alguno, porque hay un problema de rotura del mundo cultural rural. Hay un problema de los medios de comunicación masivos que han modificado las pautas, los parámetros, el entendimiento cultural y lo que puede significar estas arquitecturas. Es un problema que tenemos de base. Otro segundo problema que tenemos de base
es la desaparición de los artesanos que fabricaron estas arquitecturas. Porque al margen de lo que se puede decir que son arquitecturas autoconstruidas, los artesanos trabajaron decisivamente en la conformación de las mismas. Piensen ustedes que en las arquitecturas vegetales españolas, que han durado hasta hace nada, o que todavía hay ejemplos de ellas, hubo grupos sociales especializados que se dedicaban a retechar estas arquitecturas. Los bercianos eran los especialistas en la mitad norte española. Hasta los años 60 del siglo XX hacían campañas que reteitaban hasta los Pirineos, hasta el área aragonesa, reteitando todos los veranos. Eran especialistas, igual que canteros vascos o canteros cántabros se dedicaron a trabajar en territorios mucho más allá de Cantabria o el País Vasco, o canteros, por ejemplo, gallegos. Había especialistas que ayudaban, que fabricaban, que ayudaban con los conocimientos tecnológicos que de alguna manera a nivel tradicional se iban transmitiendo. Un tercer problema que tenemos es desde los propios técnicos, que intervenimos y tenemos que aconsejar en rehabilitar o recuperar. Hay un absoluto desconocimiento. Y se lo digo como catedrático de una escuela de arquitectura. Mis alumnos de esto no saben nada. Es que no está en ningún plan de estudios. Es que de esto no se les cuenta casi nada. Esas son las tres grandes dificultades que tenemos para recuperar esta arquitectura o este patrimonio rural. Falta de formación en los tres niveles. A nivel social, concienciación e información de la valoración de esta arquitectura. El papel de los niños en las escuelas es fundamental en esa recuperación de esa valoración de esta arquitectura. Los artesanos que todavía viven y son mayores en las experiencias que están desarrollando tienen un papel significativo en la recuperación de las técnicas, el conocimiento de las técnicas. Piensen ustedes que esta arquitectura, y lo digo como restaurador de monumentos, es una auténtica reserva de conocimientos históricos del modo de construir. Piensen ustedes que en el mundo tradicional, gracias a la diversidad de materiales y a la especificidad de los mismos, la propia práctica histórica del hombre ha hecho que se tenga un conocimiento muy detallado de cómo usar un determinado material. Eso nos está sirviendo en muchos casos, ese conocimiento específico, para poder restaurar en grandes conjuntos históricos españoles. Les pongo un ejemplo. La mayor parte de los revocos de españoles son fundamentalmente los históricos, son de yeso. No de cal, de yeso. La gran mayoría, el 90% de los revocos españoles históricos. Tenemos grandes conjuntos históricos todavía hechos de revoco de yeso, pero son revocos tradicionales. Nada que ver con el yeso blanco o el yeso negro que estamos usando en el mundo de la construcción. Como ejemplo. Veremos algún ejemplo después, si nos da tiempo, para que vean ustedes cómo hay algún ejemplo de recuperación de esas técnicas tradicionales específicas, de algunos elementos, si se quiere, de esas técnicas. Pero claro, si vemos otros países, si vemos otros lugares europeos, estos son ejemplos ingleses, los de abajo, vemos que en núcleos rurales ingleses, realmente muy urbanizados, tremendamente urbanizados, todavía siguen rehaciéndose, porque son cubiertas vegetales, y hay maestros que siguen haciendo, con sus páginas web que ustedes pueden mirar. Si buscan Master Thatcher en Inglaterra, verán ustedes que tienen auténticos especialistas, que tienen incluso manuales que ustedes les venden para poder rehabilitar o poder recuperar una cubierta vegetal, que aquí hoy es impensable, por decirlo así. El caso irlandés es, en ese sentido, paradigmático. El cottage irlandés, la casa de campo irlandesa modesta, por razones históricas de destrucción del patrimonio arquitectónico de gran magnitud debido a la ocupación inglesa, y es un problema, se ha convertido en un elemento de identidad propio irlandés. Es un elemento, es un ejemplo de cómo la sociedad irlandesa ha incorporado este entendimiento de este elemento como un elemento sustancial de su patrimonio, de sus señas de identidad. De hecho, fíjense ustedes, en la imagen de arriba hay tres imágenes de una población actual en que se vive, esa Adare se llama, esa población, todas las cubiertas son vegetales, todas. Pueden ustedes incluso alojarse en esas casas, la gente vive ahí. Fíjense ustedes lo que se llega a hacer, incluso urbanizaciones de viviendas nuevas, esa imagen de la izquierda que aquí tiene, que es un poco kitsch, por decirlo así, pero es lo que ocurre. Ha llegado un momento que se identifica, igual que ha pasado a veces con el oro gallega asturiano, la gente se identifica y lo sigue fabricando y haciendo, aunque no lo necesite. Se fabrican incluso, o se hacen urbanizaciones con casas vegetales. Pero claro, todo eso tiene un sentido y una historia. Y fíjense ustedes abajo, hay dos imágenes, que es una de las primeras casas que se hacen por arquitecto, además. Y estamos en principios del 19. Esto exactamente se llama el Swiss Cottage. Estamos en Caín,
Y esto está hecho por un arquitecto inglés, por el arquitecto que hizo los famosos pabellones de Brighton, John Nash, y es una obra de John Nash. Y es una casa enteramente de paja, hecha por un lord inglés, Richard Butler, en una finca que su palacio era neoclásico, un palacio neoclásico, y al mismo tiempo se hace una casa de recreo, absolutamente copiando los elementos tradicionales. Una interpretación, evidentemente. Es decir, desde ya del 19, principios del 19, se están recuperando, se están integrando, se están de alguna manera teniendo en cuenta esos valores, aunque evidentemente es una reinterpretación de estas arquitecturas. El problema que tenemos hoy en España es que cuando se interviene sobre ellas, y sobre todo los elementos del común, suelen pasar cosas tremendas. Y ahí hay que hacer una llamada de atención, que es sobre la fragilidad de este patrimonio. Una intervención mal hecha de esta, fíjense que esta es una fuente románica, una fuente del siglo XII, con signos de canteros, con alfajones, pues ha hecho una intervención pues que ha transformado, ha modificado, en nada, en una mañana, no hace falta más, en una mañana la imagen, o la imagen de abajo, o también otra fuente, es una fuente, no sabemos si medieval o tardorromana, enterrada en mitad del campo, en el Camino de Santiago, que la han pavimentado, porque no está a mitad del campo, pavimentado hormigón, es decir, han convertido una plaza, un espacio que era una tapia y una entrada a una fuente. Eso está hecho por una escuela taller. Es decir, hay que tener en cuenta la tremenda fragilidad que tiene este patrimonio. Una intervención en una mañana puede modificar un elemento de esta naturaleza. Y por tanto las intervenciones tienen que ser cuidadosas. Tienen que ser a veces de una presencia escasa de la intervención. Seguramente no hay que encargarse a un arquitecto. Y lo digo como una crítica hacia mis compañeros. Es decir, que quieren dejar su presencia. A lo mejor tiene algo que ser que no se note que se ha intervenido. Porque el objeto de las intervenciones, en muchos casos, tiene que ser que se conserve el bien. Y a veces que hay que actuar, si se quiere, con criterio casi restaurador, en estos casos. Evidentemente, en España hay muchas experiencias, o ya hay un montón de experiencias de rehabilitación, curiosamente, y algunas de ellas curiosas. Les traigo algunas para que vean ustedes ejemplos distintos de lo que está ocurriendo, para que vean ustedes los fenómenos que están ocurriendo. Esta es una experiencia privada, puramente, de los años 70, en que evidentemente ahí intervenimos familia, intervenimos, es muy personal esta intervención, porque tiene que ver con un pueblo que pertenece al Estado, un pueblo que fue comprado por el Estado en su momento, en un área de la Sierra Pobre en el cual pues, se decidió que iba a ser una reserva nacional de caza. En época de Franco se decide que esa zona, que es la Sierra Pobre, la reserva de Sonzat, tiene que ser reserva nacional. Y se negocia con los ayuntamientos la repoblación de la zona. Se repuebla, pero claro, eso significa la destrucción de la vida local, porque es incompatible con la actividad tradicional que tenían, que era la ganadería cabría. Y finalmente acaban comprando todo. No los expropian, les compran todo. Les compran las casas, les compran todo, les compran las... Y curiosamente compran un territorio bastante grande con poblaciones, bastante numerosas. En los años 70, a través de un estudio que estamos haciendo del territorio de la subregión centro, un espacio amplísimo, nos encontramos con que están derribando poblaciones enteras, icono en ese momento. Tenían el problema de que se les llenaba de animales y de gente, decían. Y cogen pueblos enteros y los derriban, los van derribando. Y gracias a que, lo típico franquista, a que mi padre era compañero de campamento del ingeniero de turno que fuimos a ver, nos ceden un pueblo a particulares. ¿Qué hacemos en ese momento? Nos ceden unos pueblos y dijimos, estos pueblos, curiosamente, están hechos ya, está edificado, este pueblo en concreto creemos que está edificado, conformado finales del 18, principios del 19. Es un pueblo reciente, curiosamente, pero su arquitectura es tremendamente primitiva de construcción. Nos ocurre que formamos una agrupación de, en principio, amigos y luego asociación, que se encarga fundamentalmente de querer mantener esa arquitectura. Vamos a intentar que cada familia se encargue de una casa y mantener esas casas como están. Vamos a intentar que de alguna manera se usen, pero se usen sin transformar esa arquitectura. Fíjense ustedes lo que llegamos a hacer. La imagen de la izquierda de abajo es la casa antes y la imagen de después es la casa después de haber intervenido, ¿no? Casi no se nota, es una actuación restauradora. ¿Qué ocurrió aquí? Pues les hablaba antes de la recuperación de los artesanos. Hubo un momento que no dábamos abasto, hubo un momento que la asociación que se creó, que fue evolucionando, ampliándose, no daba abasto, lo hacíamos en fines de semana. Subíamos, íbamos reparando, pero no dábamos abasto. Y decidimos convertir esa asociación a través de poner un dinero e intentar que alguien
pudiera trabajar directamente en ello. Pero no encontrábamos a nadie que supiera. Tuvimos que contratar a dos personas que no sabían nada del asunto y que con nosotros desmontábamos las cubiertas en mal estado para ver un poco cómo estaban hechas. Un desmontaje casi arqueológico. Pieza a pieza, losa a losa. ¿Qué ocurrió al cabo del tiempo? Esas personas que, empleando los materiales locales, porque ahí se iba andando, ahí no se podía meter cemento ni nada, había que usar la madera que nos daba Icona, el barro que obteníamos, los elementos del lugar. La gente que empezó a hacer esto, al final se ha convertido en una cuadrilla que ahora mismo ha generado 2 o 3 cuadrillas que están trabajando en toda la zona, fabricando y haciendo arquitecturas incluso nuevas al modo tradicional, usando los materiales mismos, el mismo tipo de fábrica, el mismo tipo de madera, etcétera, etcétera. Es decir, que incluso de una experiencia en la cual incluso no hay artesanos, pero sí hay un deseo de conocer cómo es la arquitectura, tú puedes desmontar algo, si es relativamente sencillo, analizarlo y poder volver a otra vez a hacerlo. Evidentemente hay experiencias múltiples en las cuales ha habido esa recuperación de la arquitectura basada precisamente en la aportación o la experiencia de los mayores a la formación de gente nueva que quiera ser artesanos, especialistas en ese campo. Claro, en campo de rehabilitación hay ejemplos que nos pueden sorprender, incluso arquitecturas que dices, bueno, ¿cómo rehabilito yo una casa cueva? ¿Cómo lo uso? Pues claro, el problema de una casa cueva, si la modifico, la transformo. Yo puedo usarla en su propia organización. Y fíjense ustedes estos ejemplos de otro país que mucho más atrasado que el nuestro, que recupera arquitecturas de una naturaleza muy distinta, para usos distintos. En este caso, lo que tienen arriba ustedes es un hotel colocado en una casa cueva, troglodita, en un sitio que se llama Manmata, que seguramente los que han estado en Túnez han podido ver esto. O lo de abajo, que son Caravanserai, lo que es el Corral del Carbón en Granada. Saben ustedes lo que es, ¿no? El Corral del Carbón de Granada, que es un espacio de comercio donde los comerciantes llevaban sus animales, vivían en una temporada y vendían. Y son 2 ejemplos de recuperación para albergue de juventud y como hotel, utilizando organizaciones que son muy fáciles de reconvertir porque tienen organizaciones específicas de alojamiento. Y es muy fácil y no se tienen que prácticamente modificar en su estructura. Ejemplos de rehabilitación hay los que quieran ustedes y voy a enseñarles algunos distintos ejemplos que verán ustedes el tipo de intervenciones que están haciendo y el tipo de actuaciones tan distintas que están haciendo. Desde intervenciones como la de la izquierda en el Camino Santiago, que es una intervención de rehabilitación realizada con técnicas arqueológicas, excavando, documentando el edificio, a intervenciones que lo que se hace simplemente es se utiliza un edificio y se deja los espacios históricos, se reconvierten en nuevos usos, dejando los espacios. Eso arriba es una gran casa también en Molinos de Duero, en Soria, y es una gran casa de carreteros también, en ese caso. El zaguán donde se metían las carretas, que ahí se guardaban las carretas, es ahora directamente lo que es el zaguán donde se acoge a los viajeros que van a esa casona. Y fíjense ustedes también en el agujero que hay arriba en el tejado. Hay un agujero y dentro de esta casa ese agujero era una gran chimenea pinariega inmensa, casi del tamaño del centro de este cuadrado que ven ustedes aquí. Una chimenea de 6 metros. Esa chimenea de 6 metros, en la intervención que se ha hecho ahí, se ha convertido en patio para dar iluminación al conjunto del edificio internamente. Hay veces que se hacen transformaciones significativas. Algunas conocerán ustedes también cercanas. Y evidentemente recuperaciones o incluso restauraciones precisamente para poner en valor elementos que se han dejado usar en un momento dado. Este es el ejemplo de Talamundi, conocerán ustedes, aquí en Asturias. Este ejemplo que nosotros con el Consejo hicimos todo el plan dentro de un programa de desarrollo local integral, porque el aspecto turístico de Talamundi era una parte del programa. En este caso, este lugar, que era una aldea mínima, curiosamente, estaba todo en uso. Todo estaba en uso, salvo la ferrería que estaba hundida. Lo único que en ese conjunto que ven ustedes, que es un molino hidráulico, un mini molino, una ferrería hidráulica, una piedra de afilar y una microcentral eléctrica, todo funcionaba. Todo se usaba. Eran 4 vecinos. Todo se usaba perfectamente. Lo que no se usaba es la ferrería, que se había hundido. Bueno, pues aquí la restauración de la ferrería, que no costó en aquel momento, en el año 85, 1 millón de pesetas, nada más, que fue levantar la cubierta y recuperar el mazo,
una intervención muy sencilla, pero costó muchísimo tiempo en convencer a los vecinos. Nos costó casi 2 años en convencerles. No, ¿para qué queríamos reconstruir eso? Si no servía para nada, si ya no se usaba aquello. Si se usaba la piedra fila hidráulica, si se usaba la microcentral eléctrica, si se usaba el molino, tenía utilidad. Se estaba usando, lo usaba la comunidad. Bueno, ahora, si ven ustedes a Tralamundi, verán que ya la microcentral eléctrica no funciona, que hay montada un batán nuevo reinventado, que nunca existió. Lo conocen ustedes, un batán al aire libre, que nunca existió. Había habido un batán ahí, y que realmente, curiosamente, ven ustedes al Mazo Novo ahora mismo, y verán ustedes un montaje de algo que, bueno, que son inventos, ¿no? Pero realmente, este ejemplo, cuando se recupera, es el boom. Todo el mundo quiere verlo, porque es un ejemplo, digamos que, de menor tamaño que esta mesa, un ejemplo que tienen ustedes resumido educativamente el uso de la energía del agua, electricidad, fabricación de harina, fabricación de hierro, posibilidad de afilar las navajas del lugar, que además se fabrican ahí, y la piedra hidráulica es una preciosidad. Fíjese la rueda de una pieza que hay de madera tallada, cómo hay dispuesta delante una losa. Esa losa está pensada para que salpique el agua y se recoja en el canalillo que hay arriba. Absolutamente ingenio. Evidentemente, en el campo, en concreto de la rehabilitación, desde hace 10 años, el esfuerzo que se está haciendo es en preparar manuales. Y manuales específicos que sirvan, además, para apoyar y fomentar la rehabilitación. Hay desde manuales internacionales, y hay un programa entero que pueden ustedes mirar en página web, que es Gabimed, que es un programa de la Unión Europea que han participado todos los países del Mediterráneo, y hay, en concreto, una parte de ese programa es la creación de un manual general para fomentar la rehabilitación en el conjunto del Mediterráneo, con varios programas pilotos que se han hecho, a manuales específicos que se hacen. Algunos de ellos, yo le he dejado solo a usted un ejemplo, que es un manual pensado además para sustituir, donde no hay normativas urbanísticas, pensar las recomendaciones a todos los niveles, tanto para nueva construcción como también para rehabilitación. Esa es una de las tareas que le están haciendo en paralelo para fomentar en este campo. Y con páginas web que pueden pinchar. Hay un cierto desarrollo en este campo del apoyo, no solo a los técnicos, esto no está pensado, hay algunos que sí, otros que no, sino en general a la población, que haya instrumentos que permitan a cualquiera, si quiere rehabilitar, poder mirar cuáles son los elementos que utiliza, el material que utiliza, cómo lo utiliza, y recomendaciones precisas de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no se debe hacer y qué es lo recomendable de alguna manera para adecuarse a la arquitectura del lugar. Dentro de las actuaciones que hay en general en relación con la arquitectura tradicional, hay un buen número de ellas que se han basado o en museizar arquitecturas ya que están prácticamente en declive, o incluso reconstruir. Tienen ustedes ahí la casa museo en el Cebreiro, en el Camino de Santiago, que es una antigua payoza, y es de las que se puede ver con todo el mobiliario. Evidentemente esa casa se usó, yo la he visto en uso, y evidentemente todavía ya en Bordes de León hay un par de casas de ese tipo, de casas de planta redondeada, que nunca son redondas, ni tienen nada que ver con lo celta, ni con la cultura prerromana, hay que decirlo, para aclararlo. Eso ya, en fin, podríamos estar un buen rato hablando de ello. Y esto es un ejemplo de museización, de congelación de una arquitectura que se enseña simplemente para ver cómo era. Pero hay un buen número de lugares, museos etnográficos, parques nacionales y naturales, que se han dedicado precisamente a reconstruir ejemplos, desaparecidos a veces. El ejemplo de la derecha es en la Huerta de Murcia, un museo montado en una pieza magnífica que es la famosa rueda de alcantarilla. O los ejemplos de la izquierda de abajo son museos etnográficos de Ciudad Real, de Alcoba de los Montes en Cabañeros, o de Huerta del Rey cerca de Trujillo, reconstruyendo chozos de Pastor Trashumante. O estos ejemplos que tienen ustedes aquí, a algunos les sonará incluso, toda la intervención que se ha hecho aquí en Somiedo, que sería un tema largo de tocar, o las intervenciones en todo el área de la Albufera, del Delta del Ebro, o en el área del Parque Nacional de Doñana también, con las quedas rocieras. Son todas cubiertas vegetales de distinta naturaleza, y hay un buen número de intervenciones que se han dedicado precisamente a reconstruir ejemplos, a veces equivocadamente, a veces sin un plan integral, pero bueno, a reconstruir ejemplos de esta naturaleza con intención, de alguna manera, de enseñar cómo podían haber sido estas arquitecturas.
quizás de las operaciones de recuperación más curiosas e interesantes que hay en España en esta materia ahora mismo, que es algo desconocido en el conjunto de España, es quizás esta, de Canarias, curiosamente. Y es hecha por una asociación cultural, mejor dicho, por una asociación de vecinos, que lleva trabajando exactamente 20 años, en un lugar que se llama, en un municipio de Tenerife, La Orotava. Una asociación que se llama Pinolere, y el lugar que tiene ha creado todo un parque que es en Pinolere. Esa asociación, además de esa creación de ese parque etnográfico que han montado, lo importante no es eso, lo importante es que ha generado toda una experiencia de recuperación de arquitectura y además complicadísima, de cubierta vegetal en este lugar. ¿Que se ha basado en qué? Se ha basado en apoyarse con la gente local, en apoyarse con los artesanos locales, en aprovechar unas circunstancias concretas, digamos, urbanísticas en relación al Parque Natural del Teide, Parque Nacional del Teide también. Estaba en un área de preparque toda esta zona y han conseguido que la propia Comunidad Autónoma de Canarias les haya permitido reconstruir cubiertas, edificios de cubierta vegetal en lugares donde no se podía hacer nada, pero había cubiertas vegetales, y ahora mismo han generado todo un programa amplísimo desde actividad privada, desde un grupo de vecinos, evidentemente con apoyo institucional y moviéndose durante mucho tiempo, han generado todo un programa amplísimo que le está extendiendo a todas Canarias y a todas las cubiertas vegetales. Como un ejemplo curiosísimo, algo desconocido, desde la actividad puramente civil y con, evidentemente, gracias a también finalmente el apoyo institucional. Ahí ven ustedes arriba las instalaciones de lo que es el parque etnográfico que ellos han montado, donde hacen todo tipo de actividades, desde actividades relacionadas con la cestería, con actividades tradicionales, etcétera, etcétera, hasta, y ven ustedes en la imagen de la derecha, pues una de las casas que existían y que ahora mismo están rehabilitando en este momento. Han recuperado la producción del centeno, han extendido y están extendiendo incluso las experiencias a otras islas, como al Hierro, y con la intención de extenderlas a La Palma. Lo digo esto porque antes comentaba con otro compañero, yo vengo de un congreso precisamente de arquitectura vegetal, y estos son los que están promoviendo a nivel internacional ese congreso. Para que se hagan ustedes cuenta a veces que desconocemos experiencias súper interesantes que ocurren en nuestro estado y que tienen que ver con la recuperación de este patrimonio rural y con los métodos de recuperar este patrimonio rural. Y quizás para finalizar, quería volver a lo de antes porque es un tema clave en parte de la recuperación histórica y de alguna manera recuperación de esta arquitectura rural y urbana también. Y es el tema de las pieles, la piel de la arquitectura, los revocos en la arquitectura. El problema que tenemos en España, desgraciadamente, es que no hemos documentado bien el tratamiento de las pieles que tuvo la arquitectura tradicional cuando había dinero, cuando había posibilidades, porque gran parte de esta arquitectura no ha tenido esas posibilidades de tenerlas, pero donde la ha sabido, curiosamente se han utilizado determinadas pieles o determinados tratamientos de revocos o revestimientos. Habitualmente en España, y les pondría empezaría por Andalucía, y ahí tengo un ejemplo extraído de Andalucía, este ejemplo que tienen ustedes aquí, si se mueve esto, este ejemplo. Andalucía, y yo lo he dicho Andalucía muchas veces, Andalucía no fue blanca. La mayor parte de los pueblos andaluces no fueron nunca blancos. ¿Vale? Para que ustedes lo tengan en la cabeza. La gran mayoría de ellos. Mojácar nunca fue blanco. Se decide hacerlo en los años 60. La Alpujarra nunca fue blanca. Se decide hacerlo en los años 60 también. Tuvieron revestimientos, y revestimientos ocres, de tierras, de colores. En Mojácar ven ustedes un intento de recuperación de los colores tradicionales que hubo. Tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la época de Fraga, con el problema de envejecimiento de pueblos. Y a partir del momento histórico en España se empieza a encalar como un sistema barato de homogeneizar arquitecturas. Lo digo eso porque hay veces que la mistificación o la modificación de las arquitecturas de hace poco tiempo han cambiado nuestra percepción de las mismas. El ejemplo de la derecha es otro ejemplo, que es el ejemplo de Covarrubias. Quizás de los primeros ejemplos que se hacen en arquitecturas de entramado de madera, que tampoco en España nunca han estado vistas. La gran mayoría de nuestras arquitecturas de entramado de madera han estado revestidas. Desgraciadamente, en los años 60, por imitación de algunas intervenciones europeas, se empieza a quitar los revestimientos y a dejar vistas las estructuras de madera. Fíjense ustedes esta intervención en una villa del Valle del Duero, Gumiel de Izán,
una arquitectura de finales del 15, cómo tiene revestimientos y cómo se ha dejado después de intervenir la casa. Lo digo porque muchas veces estamos interviniendo también los arquitectos sin documentar bien estas arquitecturas y estamos convirtiendo en falsos telones casas o núcleos que tuvieran otra imagen, porque Covarrubias no fue así. Tenemos documentado que estaba revocado y tenía colores y tenía texturas y tenía tratamiento, y la madera no estaba vista. En España solamente las maderas que estaban vistas eran unas determinadas maderas en determinados lugares, fundamentalmente las maderas de Nebro y Sabina, que permitían, por su falta de ataque, el que estuvieran vistas al aire libre. Y la mayor parte de ellas, salvo piezas muy grandes, que evidentemente era imposible porque por su carácter, era más difícil revestirlas, se revestían por los cambios térmicos y de humedad que había. Normalmente tendrán ustedes una variedad enorme de revestimientos en España, desde los de barro, que ahora mismo además en la meseta central se están recuperando. Hay además artesanos que se dedican a trullar y tienen demanda, lista de espera para trullar, para hacer revocos de barro que se pueden hacer con máquina, incluso, se pueden hacer con hormigonera y funcionan perfectamente, hasta los desgraciados o todo tipo de revocos fundamentalmente de yeso. Les decía antes que en el mundo tradicional español y en la arquitectura urbana la mayor parte de revocos están hechos con yeso. Y yesos de esta naturaleza que ven ustedes aquí, en estos colores básicos. Se extienden fundamentalmente a partir de la segunda mitad del 19. Empieza a haber un poco de dinero, tiene que ver un poco el cambio y la desaparición de todas las estructuras feudales, la posibilidad de que el campesinado tenga más recursos, y a partir de la segunda mitad del 19 se empiezan a revestir las arquitecturas. Y se emplean 4 colores básicos que se mezclan en toda España, que son los añiles, los ocres amarillos, derivados de la limonita, los ocres rojizos y rojos, derivados del oricisto y el almagre, verán ustedes, y los grises, hechos con ceniza, y con mezcla de esos colores. Son los colores que se han empleado históricamente, los hay de norte a sur y de este a oeste. Y además incluso, si cogen ustedes casas, verán ustedes que han ido cambiando de color, han ido cambiando, y la aplicación del color se hacía en la última capa, se hacía a veces como una pintura a la cal que se daba, o pintura al yeso que se daba, como una pintura casi al temple, o se incorporaba en la última capa de color. Un ejemplo de recuperación de revestimientos tradicionales en España, que ha permitido además documentar ciertos revestimientos que existen de yeso, es el caso del Albarracín. El color del Albarracín es debido a que es un yeso rojo, un yeso que tiene arcillas mezcladas en la pigmentación natural. Cuando se empezó a recuperar el Albarracín, se hizo fundamentalmente porque un arquitecto amigo decidió que detraía de un proyecto un proyecto de restauración, un dinero para abrir un horno de yeso tradicional. Y gracias a eso, fabricó una cantidad de yeso tradicional suficiente que en saquitos dio al ayuntamiento para que el ayuntamiento pudiera dar gratis a los vecinos que quisieran rehabilitar. Ahora mismo ya hay una fábrica que produce yeso tradicional rojo. El yeso tradicional rojo se han hecho pruebas de laboratorio y debido a ese componente aditivo de la arcilla resulta que es más flexible que la cal y más impermeable que la cal. Es decir, que en el mundo tradicional todavía nos tiene que dar muchas sorpresas, sobre todo de ciertos componentes que se han usado históricamente y en áreas húmedas incluso. Evidentemente, donde había madera, había cal. No donde había piedra caliza, donde había madera es donde hay cal, porque había excedente para poder hacer la cal. Piensen ustedes que la combustión de la cal, la combustión de yeso, térmicamente hay una diferencia notable y un mayor costo de combustible. Un ejemplo curioso de recuperación, para que vean ustedes también cómo en el área mediterránea ocurre algo parecido. Este es un ejemplo que es reciente recuperación de colores en Villajoyosa. Villajoyosa está en Alicante. Si ven ustedes allí el lugar, verán ustedes que el color, la textura del color ha permitido homogeneizar, ha permitido encubrir arquitecturas que a lo mejor a nivel de huecos, tratamientos, no son demasiado buenos, pero de repente el color ha hecho que aquello tenga una vibración y hay un estudio de color bastante bien hecho. Pero si se fijan ustedes, verán y comprobarán que no son los colores hechos en el modo tradicional, que son pinturas añadidas, pinturas, bueno, bastante conseguidas, pero pinturas añadidas. Incluso con colores que nunca se han usado en el mundo tradicional, como el verde, que en los revocos de cal y de yeso nunca se ha usado, porque lo que podía dar el verde, que era el óxido de cobre, era muy caro y nunca se han empleado, ¿no? Y esto es un poco el resumen de esto que les quería contar. Es decir, en el mundo tradicional hoy, en el mundo de la arquitectura tradicional, en este mundo del patrimonio rural, realmente hay grandes potencialidades, hay toda una base de recursos de conocimiento
y hay también una base de generar específicamente un empleo especializado, que le está consiguiendo lentamente en ciertos lugares donde se están recuperando determinados materiales y determinadas técnicas constructivas. Les digo el caso de Albarracín, pero también conocemos en el mundo urbano el caso de la cal. El caso de la cal, que hace 20 años no se usaba, ahora ya hay fábricas de cal, hay productos especializados para hacer todo tipo de cales y hay una serie de recursos que pueden permitir, evidentemente, recuperar la arquitectura, pero a la vez recuperar también económicamente, y estamos hablando de economía también, recuperar también ciertas actividades complementarias vinculadas al mundo tradicional. Y me paro, yo creo que está bien. Muchas gracias.